Haz estas tres preguntas justo antes de dormir y obtén exactamente lo que quieres. Lo que sea que quieras manifestar, más dinero, mejores relaciones, aumentar tu salud, tu energía, tu vitalidad, lo podés atraer usando esta técnica. Muchas veces veo en los comentarios de los videos que la gente me pregunta ¿cuál es la técnica más efectiva de la ley de atracción? ¿Cuál es la técnica que yo más utilizo? ¿Cuál es la técnica que más sirve? Y yo no tengo ningún problema ni ninguna duda de decir que esta técnica es la que más funciona de la ley de atracción. Yo la uso absolutamente todos los días de mi vida y me permite cambiar mi estado por completo. Me permite sentirme mucho mejor y con la sensación de que ese deseo que estoy buscando ya está en mi vida, ya lo atraje. Está demostrado de manera científica que el cerebro está programado para pensar primero de manera negativa. Es como una máquina que por defecto piensa en lo negativo, piensa en lo malo. Es por eso que somos nosotros los que tenemos que hacerlo de manera consciente, redireccionarlo hacia lo positivo, reenfocarlo de manera constante hacia nuestro deseo, hacia lo que buscamos manifestar. Si lo que está buscando es más dinero, mejores relaciones, más energía, más vitalidad, sentirte mucho más pleno y enérgico, bueno, entonces es fundamental que lo hagas. Porque el pensamiento negativo hoy en día ya no nos sirve. Nos servía en el pasado, cuando nuestros antepasados tenían que afrontar alguna amenaza, cuando se enfrentaban a animales salvajes, animales extremos, y tenían que estar en constante alerta por su supervivencia. Hoy en día no es muy práctico sostener de manera constante pensamientos negativos. No es práctico vivir en estrés constante. Por eso tenemos que sugestionar y repolar nuestra mente subconsciente de manera constante hacia nuestro deseo. Hay un montón de gente que sin darse cuenta sostiene pensamientos negativos a lo largo del día. Te pido que me dejes acá abajo en los comentarios si sos de esas personas que conscientemente se da cuenta que piensa de manera negativa ante un hecho o situación determinada, ni siquiera se da cuenta y ya está pensando que puede suceder lo peor. Déjamelo acá abajo en los comentarios porque me encanta ver los comentarios, me encanta interactuar, me encanta ver lo que dicen, cómo hay un montón de gente que aplicando estas técnicas que cuento en el canal ha cambiado su vida ya. Y si te está sirviendo el video para reprogramar tu mente en positivo, entonces también te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita para que el mismo YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo al canal. Porque a la noche, justo antes de dormir, ese momento previo antes de dormir, es cuando tu mente, tu cerebro entra en estado alfa. Entra en un estado de relajación que le permite sugestionarlo, que le permite ser modificado. Ya está demostrado de manera científica que la mente sigue funcionando mientras dormimos, por eso seguimos respirando, seguimos haciendo un montón de actividades mientras dormimos. Es decir, que es la mente consciente la que está durmiendo, la que está descansando, pero la mente subconsciente sigue funcionando, sigue haciendo actividades. Por eso es que hacer esto antes de dormir te permite sugestionarla. Y como el cerebro está programado para pensar de manera negativa, es en la noche cuando se presenta esa ventana para cambiarlo, esa ventana para sugestionarlo. Es justo ahí cuando tenés que cambiar el pensamiento, repolarlo a positivo. Déjame que te cuente una pequeña historia. Resulta que vino hace un tiempo un amigo que estaba totalmente quebrado. No tenía dinero, no tenía trabajo, estaba a punto de ser desalojado de su casa. Se encontraba en la situación más extrema posible. Todavía me acuerdo sus palabras cuando me dijo, ya no sé qué hacer, lo he probado todo, nada me funciona. Y lo que yo le dije fue, justo antes de irte a dormir, hacé estas tres preguntas y mientras haces, visualizalas. Visualizate haciendo estas tres preguntas y vas a poder lograr lo que sea. Y lo que sucedió después fue extraordinario porque en solamente 3 meses su vida cambió por completo. Había conseguido trabajo, inició un negocio nuevo que lo llevaba de forma paralela, se encontraba en un estado mucho mejor anímicamente, emocionalmente, saludablemente. Su vida había cambiado por completo. Porque lo que hace esto es generar la sensación del deseo ya concedido, que es de la manera en la que funciona la ley de atracción, generando ese sentimiento. Entonces las tres preguntas que yo uso cada noche antes de irme a acostar, mientras las visualizo, primero, ¿cómo te sentiste cuando lo lograste? ¿Cómo me sentí cuando lo logré? ¿Qué sensaciones tuve? ¿Cómo expresé esas emociones? ¿Cómo me sentí? ¿Me sentía feliz, emocionado, alegre? Empiezo a generar justo antes de dormir esa sensación. La segunda, ¿a quién se lo contaste? ¿Quién fue la primera persona a la que lo contaste que lo habías logrado? Es decir, lo segundo que empiezo a hacer es rememorar ese momento y ver a quién se lo conté. Involucro gente externa y eso es muy, pero muy poderoso. Involucro a alguien de mi familia, algún amigo, alguna persona cercana, alguien en particular
que me felicita por haberlo logrado. Y la tercera, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando lo lograste? Como por ejemplo, si estabas buscando manifestar un nuevo auto, ¿cuál fue el primer lugar al que fuiste con ese nuevo auto? ¿Qué fue lo que hiciste? Si estás buscando manifestar más dinero, ¿qué es lo que hiciste con ese dinero? Lo primero que hiciste. Estas 3 preguntas aumentan la sensación de tu deseo ya concedido. Y si después de haber tenido una noche extraordinaria querés saber cuáles son las cosas que no tenés que hacer en la mañana para sostener esa vibración correcta, entonces te voy a dejar este video para que lo mires y lo empieces a poner en práctica ahora mismo en tu vida.